buenas a todos, gracias por estar con nosotros una vez más en su programa Explorando el Apocalipsis, analizando las estructuras proféticas. Estamos analizando las 7 iglesias que nos enseña el libro de Apocalipsis y específicamente hoy estamos hablando de la parte de Sardis, la parte número 2, dando una continuación, una ampliación de los conceptos que nosotros aprendemos en Sardis. Recuerde que estamos evaluando cuáles fueron los problemas que ellos tuvieron, por la cual Cristo ahora le da una amonestación, porque esto también es aplicable a nuestro tiempo, a nuestra iglesia, que es la iglesia de Laodicea, y que la iglesia de Laodicea es la que se encuentra en el peor de los estados, a pesar de que tiene mucho conocimiento, a pesar de que la luz de la palabra de Dios está brillando en toda su intensidad y que tenemos y gozamos de la libertad de nuestras conciencias y la libertad de adoración en todo sentido. Pues hoy en día nos vemos embargados en la peor de las situaciones que la historia de las iglesias comenta. Así que deseamos en este momento el poder entender a cabalidad lo que sucede en la iglesia de Sardis para así poder conocer qué nos sucede a nosotros también, porque lo mismo que le pasó a ella es también lo que nos pasa a nosotros. Y ese es un concepto que estamos tratando de enlazar para que usted vea que tiene consistencia, que tiene mucha coherencia y que esa coherencia nos ayuda a comprender de que Dios nos envía mensajes que pudieron tener su contraparte en el tiempo, ¿verdad? En años pasados, en siglos pasados, pues hoy igual sigue teniendo ese mismo impacto y sigue teniendo esa misma fuerza con la que Jesús entonces ahora amonestó a aquellos, así mismo nos amonesta a nosotros, ¿ok? Así que gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a seguir avanzando. Quiero agradecer a Dios por todas las cosas antes que comencemos a hablar aquí. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros y ustedes han conocido en nuestro país, pues ha habido muchas lluvias, sobre todo en el sector donde nosotros vivimos, que es en la parte oeste de Panamá. Las lluvias se han intensificado y ha habido muchos damnificados, ha habido muertos por el paso de estas ondas ciclónicas o estas depresiones tropicales que pues estamos en el tiempo donde están abundando con más intensidad y están afectándonos a través de lluvias constantes. Ya prácticamente aquí no hemos visto el sol, hemos tenido dificultades también, árboles se han caído, tendidos eléctricos se han caído y aquí, pues donde yo vivo, en el área donde yo vivo, que hay mucho campo, hay muchos árboles y también tenemos ríos, quebradas cerquita. Así que gracias a Dios no ha pasado nada en mi sector, pero sí en otras partes ha afectado muchísimo y queremos agradecerle a Dios que aquí nos mantiene sanos y salvos, aquí nos mantiene pues bajo este albergue que nos ha prestado temporalmente, que hoy llamamos casa, y que ha servido para refugio y seguridad mía y de mi familia. Así que quiero agradecerle a Dios por esto y que esa ayuda y esa participación de las personas con buenos sentimientos, con deseo de colaboración, puedan entonces llegar de forma efectiva a aquellos que sí han sufrido por los embates de estos climas. Así que gracias a Dios por esto. Quiero que sean conmigo en una oración para entonces iniciar el programa. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte por todas las cosas que siempre nos has dado en las historias de Israel cuando estaban por el desierto, que iban hacia la Canaán que habías prometido darles. Nosotros encontramos historias en las cuales vemos que tu protección siempre tenía como garantía de que ellos pasaran sanos y salvos, y que a medida que ellos se alejaron de ti, se alejaron de esa protección, así sufrieron los embates de la naturaleza, los embates de animales, que en el caso que menciono hoy, Señor, en esta oración, vemos que las serpientes que abundaban en el desierto hicieron mucho daño a los israelitas cuando estos se apartaron de esa garantía de protección que les había dado. Hoy podemos ver que a pesar de las cosas nos sigues protegiendo. Gracias, Señor, por tu gran amor, porque lo sabemos que lo haces por misericordia, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque eres misericordioso, eres puro amor, y en ese amor siempre estás pendiente de nosotros, aunque andamos errante como perdidos, como hijos pródigos en el mundo.
siempre estás ahí con tus brazos abiertos para ayudarnos y a protegernos. Gracias, Señor. Permite hoy que podamos hacer este programa de Sardis en Cristo Jesús. Te lo rogamos. Amén. Amén. Bueno, entonces sí, vamos a comenzar. Bueno, habíamos quedado en algo. Habíamos estado hablando acerca de la conexión que el Apocalipsis tiene con el libro de Ezequiel. Hay rasgos característicos muy importantes que se mencionan tanto en el uno como en el otro, y estamos analizando un capítulo interesante que es el capítulo 8, donde muestra que hay una obra de apostasía ya generalizada dentro del pueblo que ha sido como consecuencia de esa generalizada apostasía que abundó en los tiempos de Acab. Hizo que muchos de estos reyes que siguieran a él anduvieran bajo los caminos que el rey Acab había tenido. Claro, habíamos mencionado que esto venía muchísimo más atrás del rey Salomón, y la apostasía en la que él llegó a caer fue tan profunda que desarraigarla casi fue imposible. Pero Dios, a pesar de eso, siempre estuvo trayendo a sus profetas, siempre estuvo trayendo a sus mensajeros que daban esa advertencia. Tenemos, por ejemplo, en los tiempos de Acab a Elías, que luchó contra el efecto que producía Jezabel, esa figura enigmática, esa figura relevante en la historia de Israel, aunque no era israelita, venía de pueblos paganos, pero diferentes en cultura y conocimiento de los israelitas. Ella se impuso ante ellos entonces para introducirles esos conceptos totalmente contrarios a los que ellos habían aprendido y que habían conocido a través de la historia de Moisés. Bueno, esta apostasía entonces ahora alcanza en sus efectos más degradantes en los tiempos de Ezequiel, profeta que Dios llamó, que se encontraba en exilio en Babilonia, como consecuencia de esos castigos justos que Dios estaba ya comenzando a derramar sobre los judíos. Él fue llamado a que observara lo que estaba sucediendo, y Dios entonces enviara un mensaje urgente de peligro a los judíos, que si ellos continuaban en ese curso, en ese camino, entonces los juicios iban a ser mucho más diversos, más diferentes, vamos a decirlo, más contundente. ¿Por qué? Porque ahora se va a derramar la ira de Dios, la ira de Dios. Vamos a leerlo ahorita, en un momentito vamos a leerlo. Y vamos a ver que Dios ya había dicho que su ira iba a ser derramada, y Él estaba conteniéndola, Él la estaba sosteniendo para que ésta no cayera con esa fuerza, por ese amor y esa misericordia, esa paciencia que hoy estamos comprendiendo que tiene su límite. Tiene un límite, y si nosotros abusamos de ese límite, entonces los juicios de Dios caerán por seguridad en cada uno de nosotros, porque eso es lo que el Apocalipsis nos está hablando, y habla acerca del castigo divino que va a caer sobre el mundo entero, sobre su apostasía. El punto es que Ezequiel ahora está mirando todo esto y tiene un contexto en la cual muestra ahora que hay un sellamiento que se está dando al pueblo de Dios. Aquellos que gimen y claman a causa de las abominaciones que hay en la casa de Israel están recibiendo un sello divino, y un sello que garantiza su protección en ese momento cuando la ira de Dios caiga, porque la ira de Dios había prometido que iba a ser muy, como dije, muy directa, muy decisiva, que iba a traer incluso hasta una matanza directa a los hijos de Israel. Eso es lo que Ezequiel está diciendo. O sea, esa conexión es la que nosotros estamos hablando, estamos considerando. ¿Por qué? Porque para poder entender algunos puntos de Apocalipsis, y sobre todo que tiene que ver con el sellamiento de los 144,000 en la circunstancia en la que el dragón, la bestia y el falso profeta han creado una confederación, se han unido en un movimiento universal, global, en el mundo entero, en el cual implantarán un sistema de adoración que buscará, y como había dicho o mencionado anteriormente, colocar nuevamente el paganismo en esa cúspide de adoración, pero mimetizado de una forma que fuese visto como el cristianismo, y que muchos estarían engañados
engañados ante este movimiento pensando que es divino. Y este sistema de oración promete un tipo de salvación a las personas, pero este tipo de salvación, claro, es falso, la cual solamente traerá destrucción sobre ellos. Es el contexto de Apocalipsis que Dios quiere que nosotros entendamos, que están obrando estos poderes, que estos poderes están disfrazados. No es que lo vas a ver a simple vista y lo vas a reconocer inmediatamente, y sobre todo porque todo el mundo adora y todo el mundo va en pos de él, y que todo el mundo se arrodilla y le rinde homenaje a él, y esto creará una presión social tan formidable, y vamos a vernos tan vulnerables porque esta presión social, donde imagínense, hermanos, nuestros amigos, nuestros parientes o nuestros padres más cercanos o nuestros amigos correligionarios, o sea, de la iglesia, se opongan a nosotros simplemente por el hecho de que no participamos en su sistema de adoración, va a ser algo bueno, no sé describirlo. De hecho, la palabra nos menciona, pero no podemos ni siquiera imaginarlo, pero va a ser algo tan difícil para nosotros. No sé cómo describirlo, pero va a ser tan difícil para nosotros, donde la traición, la frialdad y también el poco me importa de las personas harán un efecto mental. Habrá un efecto mental sobre nosotros y nos llevará a una angustia tal. Pero lo peor de todo esto es que en ese momento, en esas circunstancias, vamos a ser atacados ahora por parte de Satanás, que nos hará ver nuestros defectos y nos hará ver nuestras incapacidades, nuestros errores, porque a diferencia de Jesús, nosotros sí hemos tenido una vida de conflictos y hemos tenido una vida de pecados. Ese tipo de conflictos en la que yo me refiero es a la que nosotros constantemente estamos cayendo en el pecado, en la transgresión y en la apostasía. Y constantemente Dios está rescatándonos de ella. Y está rescatando, pero nosotros somos como tercos y volvemos y caemos nuevamente. Y estamos en un conflicto que no debería existir, pero que por nuestra naturaleza Dios entiende, por nuestra naturaleza, y que cedemos muy fácilmente, caemos muy fácilmente. Entonces, esto nos producirá en nosotros una angustia terrible mental, aparte de la que estamos viviendo de una sociedad en la cual nuestras amistades, nuestros amigos, nuestros parientes están constantemente induciéndonos a separarnos de Dios y diciéndonos cosas para que nos separemos de Dios. Aparte de que ahora la sociedad, el Estado, nos va a quitar las cosas que nosotros tenemos y lo que nosotros apreciamos en esta vida, incluso hasta la casa en la que nosotros nos encontramos. Todo va a ser expropiado, todo va a ser quitado y nos van a lanzar sobre las cárceles. Y bueno, va a ser una situación muy difícil, muy difícil. Y la Biblia nos está enseñando ahora que anticipadamente a esto hay un proceso de preparación que nosotros tenemos que ver, que debemos de que comprender. Eso es lo que nosotros estamos analizando. ¿Y por qué lo digo? La Apocalipsis está lleno de esto. Y el mensaje de las 7 iglesias nos está enseñando que lastimosamente el ser humano tiene que pasar por un proceso de acrisolamiento, o sea, de aflicción. Tenemos que pasar por fuego, tenemos que pasar por dificultades, tenemos que incluso pasar literalmente por el fuego y la espada. Tenemos que pasar por esto para que nuestras almas sean purificadas. De lo contrario, si vivimos en la comunidad, si vivimos en la libertad, si vivimos donde la prosperidad y los honores mundanales nos está llamando y nos está trayendo constantemente como un poderoso imán, pues fácilmente nosotros caemos. Eso es lo que nosotros estamos entendiendo. Por eso estamos abarcando la historia, como mencioné hace poco, la historia del rey Salomón, como a pesar de su inteligencia cayó en esa gran apostasía. Vemos como la debilidad moral de la autoridad, en el caso de Acab, dejó ahora que una mujer pagana, la que le había escogido como esposa, el cual estaba contrario totalmente a la ley de Dios, cuya influencia fue abrumadora y lo llevó ahora a que se levantaran altares y monumentos a Baal por todas partes y que tuvieran sacerdotes de Baal por todas partes, y él pues sin esa autoridad moral para decirle no a esa mujer.
Y en esto vemos consecuencias de los demás reyes, que algunos sí hicieron reformas, a otros no, otros siguieron los mismos pasos. Así vemos entonces que la historia de Israel abunda en la misma decadencia moral que el ser humano constantemente vive y que va a vivir entonces esos mismos conflictos que se vivieron anteriormente. El Apocalipsis lo muestra. Tenemos mucha evidencia, la cual me gustaría que usted comenzara a abrir, a expandir su mente, a estudiarlo y encontrar esas mismas evidencias que hoy poco a poco estoy llevando a cabo. Entonces, una de esas evidencias grandes es la relación que hay entre Ezequiel, el libro de Ezequiel y el libro de Apocalipsis. Y lo hemos estado mencionando. Y estábamos viendo el video pasado cómo los 144,000 es parte de un proceso de sellamiento. Lo vamos a ver en el capítulo 7. Vamos a ir a nuestra Biblia. Vamos a buscarlo. Aquí lo tenemos en el capítulo 7. Nosotros leemos los 144,000 sellados. Este tema, este capítulo no está desligado de los sellos. En el capítulo 6, así cuando se ve el caballo rojo, negro, cuando se ve el caballo amarillo, bueno, ese proceso de sellamiento, de desellado del libro marca como el evento culminante justo antes del último sello, que es en el capítulo 8. En el capítulo 8, que es el último sello. Bueno, ahí el punto culminante de ese último capítulo es el sellamiento de los 144,000, que es parte del sexto sello. Porque en el séptimo sello dice cuando el Cordero abrió, bueno, vamos a buscarlo para que lo lea, vamos a buscarlo aquí rápidamente. Dice, cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora, allí en ese séptimo sello, nosotros vemos que hay un silencio en el cielo donde pasa algo. Esto lo hemos leído anteriormente, hemos leído que incluso cuando Cristo Jesús estuvo en la cruz, cuando Él exclamó, también hubo un silencio en el cielo. Bueno, y eso lo leemos en el deseado de toda la gente. Ok, pero bueno, el punto es que justo antes de esto se da el sellamiento de los 144,000. Dice, después de esto vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplasen viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y hemos dicho que el libro de Daniel, Daniel ve ya los 4 vientos azotando la tierra, y como producto de esos 4 vientos, entonces tenemos ahora esas 4 grandes bestias que él ve, que es el futuro profético de Israel, o sea, lo que iba a pasar sobre Israel. Y ahora estamos entendiendo que esto no solamente pasa sobre Israel literal, sino también que pasa sobre nosotros como el Israel espiritual. O sea, todavía prosigue en el tiempo. Dios no ve como Israel, sigue viéndonos como tal, pero en dos conceptos que parecen diferentes, porque uno literal era de la carne y otro es espiritual, nacido del Espíritu Santo. Ok, aquí hay una diferencia en eso, pero Dios nos ve igual como su pueblo. Así lo mencioné, como su pueblo. Por lo tanto, cuando yo digo que adoro al Dios, yo debo decir además que adoro al Dios de Abraham, al Dios de Jacob y al Dios de Isaac. Ok, así de esta forma, de Abraham, Isaac y Jacob. Porque estamos hablando del mismo Dios y estamos hablando de un mismo pueblo que nos vamos a ver juntos en el cielo. Entonces, Ezequiel también lo ve. Ezequiel también ahora ve que va a ser desatado esos vientos, y como le había dicho, pues la ira de Dios iba a ser derramada. Ezequiel ya lo estaba mirando, y la ira de Dios es reflejada ahora en esa visión de los vientos. Ahorita vamos a leer un poco más sobre Ezequiel. El punto aquí que estoy mencionando es que se está dando un sellamiento, y esa es la conexión que nosotros estamos haciendo con el libro de Ezequiel. Sigo leyendo. Entonces, versículo 2 dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo,
y clamó a gran voz los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y ya nosotros vemos que, por ejemplo, si nosotros seguimos leyendo aquí, dice: yo oí el número de los sellados, 144,000. Muchos atribuyen a Dios llamando al pueblo de Israel literal, pero aquí se está hablando en forma específica al Israel espiritual. Y bueno, como le dije, Dios ve a los dos pueblos como iguales. Dios está llamando a su pueblo y está llamando al mundo entero a que le adoremos a Él y no adoremos al sol, ni a la luna, ni a las estrellas. O sea, a través de ese paganismo semiconvertido al cristianismo. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan, que se está dando un sello. Bueno, nosotros vemos ahora, por ejemplo, en el capítulo 14, esos 144,000, vamos a leer acá, en el versículo, estamos aquí. Ok. Estamos aquí en los 144,000. En el capítulo 14 ya estaba bajo el contexto de las bestias que se han confederado y han creado incluso hasta un sello. También ellos han creado sello, que es el 666. ¿Ok? Recuerden esto, hay un sello que se está dando. Las bestias también están colocando el sello sobre los suyos, pero Dios está colocando el sello también sobre su pueblo. Después miré, y aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre. ¿Y dónde estaba escrito? Escrito en su frente. Aquí hay la diferencia. Y el sello que marca la bestia, este sello, ahora, como dice el versículo 16 del capítulo 13, dice: hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, como dice el versículo 17 de este mismo capítulo 13. Ok, así que vemos eso, vemos ese sello que se está realizando. Ezequiel habla también del mismo proceso, bajo el mismo contexto de que la ira de Dios se va a derramar. Y lo podemos, incluso las visiones que tiene Ezequiel, comienzan a hablar sobre esas mismas visiones que se vio. Dice: miré aquí, y he aquí que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con fuego envolvente, y alrededor en resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Bueno, la figura de bronce refulgente en el libro de Ezequiel es la misma descripción que se da ahora de Jesús en Apocalipsis, y es la misma descripción que se ve en el libro de Daniel. Y es en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Estamos en el versículo 5, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras, 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Bueno, esa misma descripción nosotros la tenemos en el capítulo 8 del libro de Ezequiel, donde estábamos leyendo los pasajes anteriores. Recuerden, en el video número 1 de esta iglesia que hoy estamos estudiando, de Sardis. Ok, entonces es importante que usted vea que hay una relación. Eso es lo que estoy tratando de apuntalar aquí. Hay una gran relación entre Ezequiel y Apocalipsis. No podemos desmembrarla. Para poder entender Apocalipsis tenemos que entender esta parte de Ezequiel. Eso es lo que quiero que ustedes comprendan y que analicen junto conmigo, y que vean que sí hay pues una conexión importante que entender aquí. En versículo 2 del capítulo 8 dice: y miré aquí una figura que parecía de hombre, desde su lomo para abajo fuego, y desde su lomo para arriba parecía resplandor, y el aspecto de bronce refulgente. Y dice aquí que aquella figura, el versículo 3, extendió la mano y me tomó por las guejadas de mi cabeza, o sea, por el cabello, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó a las visiones de Dios, a Jerusalén, a la entrada de la puerta de dentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del cielo. Bueno, ya nosotros hemos leído eso y ya hemos visto que pues
la degradación más grande que Ezequiel miró en esta visión fue que los ancianos, dice así, los ancianos se postraban con el rostro hacia el oriente y adoraban al sol. Al sol, estaban adorando al sol. Y yo le decía, ¿y por qué es importante reconocer esto? Porque hoy en día se está realizando la misma situación y se está adorando al sol y se está adorando específicamente en un día que se le atribuye a él directamente por el paganismo, pero que hoy en día, en el cristianismo que hoy en día vivimos, lo hace pensando que es en celebración de la resurrección de Cristo Jesús, cuando Cristo Jesús nunca estableció su resurrección como un punto en el cual el cristianismo tenía que reconocer constantemente o todo el tiempo. No lo hizo. De hecho, si nosotros reconocemos la victoria de Cristo Jesús, la victoria de Cristo Jesús fue antes, en el proceso de su muerte, antes de morir. Cristo Jesús debía vencer al pecado. Y aquí hay algo importante que voy a conversar con ustedes y que hay que comenzar a analizar. Pues posiblemente usted ya lo ha visto, ¿no? Y te lo sepa. Como les decía, la repetición no hay problema. Y en la repetición está el memorizar cosas, ¿verdad? Una de las cosas importantes que tenemos que reconocer es que uno de los puntos en los cuales Satanás estaba atacando a Jesús estaba en su vida. O sea, estaba pasando por el proceso de muerte, pero en su vida él podía descender de la cruz. Sí, él podía descender, él podía hacer un milagro para sí mismo. ¿Y por qué podía hacer un milagro para sí mismo? Porque él era el Hijo de Dios. Y como esa parte divina, esa parte de su naturaleza divina, él podía hacerlo, podía realizarlo. De hecho, eso fue lo que le pidió uno de los ladrones. Le pidió que si era el Hijo de Dios, pues que se saliera de la cruz, se salvara de la cruz y lo salvara también a ellos. Muchos de los fariseos ahí en burla, en son de burla, si tú eres el Hijo de Dios, pues bájate de esa cruz. O sea, era Satanás incitando a Jesús a que se librara del sufrimiento que su parte humana estaba teniendo. Y esa angustia mental por el pecado que estaba abrumándolo ahora, porque había como un cordero, había sido colocado sobre él todos los pecados del mundo y ahora tenía que morir, o sea, y su muerte y el derramamiento de su sangre iba a expiar esos pecados, pero él tenía que recibir esos pecados, ¿ok? Entonces Dios había colocado esos pecados sobre Jesús y eso lo estaba abrumando más. Entonces imagínense en ese dolor, no solamente del abrumamiento de la parte física del cuerpo, de los dolores, de la forma sobreabrumadora en la que él fue castigado a través de latigazos, y no solamente latigazos, sino la sociedad entera se había volcado en contra de él y lo despreciaba, lo escupía, lo pateaba, lo apedreaba. Los soldados tenían que proteger a Jesús cuando iba por el Vía Crucis. ¿Por qué? Porque el pueblo se había vertido sobre él a condenarlo de una manera terrible, hiriéndolo más. Y todavía parte de ese sufrimiento físico, el sufrimiento de la angustia por el pecado, se iba a poder estar con su Padre en comunión con él y en esa comunión vivir en paz. O sea, lo abrumaba. Satanás estaba llevándolo a los extremos, para que su parte divina pudiera ahora salvarse del dolor y el sufrimiento, y él lo entregó tanto para usted como para mí. Lo entregó todo. Entonces, en ese escenario, Jesús ahora es que venció al pecado, y deberíamos celebrar que él venció la cruz, venció el pecado, venció a Satanás, venció a sus angustiadores. Y hoy en día, ¿qué celebramos? Celebramos su resurrección, pero la resurrección simplemente es el efecto de esa causa primordial que fue vencer el pecado. Si no, no hubiera resucitado. La resurrección ahora solamente es un símbolo de la última fase de Jesús, que da muerte al pecado, sacándonos, quitándonos, trayéndonos de la tumba, del símbolo de la muerte, y el símbolo de la muerte eterna. Es un símbolo
de la muerte eterna. Dios nos saca de ello y todos nosotros diremos, oye, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Pues esa victoria Dios la había ganado en la cruz del Calvario, no en su resurrección. Eso va a ser la consecuencia, va a ser el premio por haber vencido al pecado. Ok, entonces la celebración que nosotros deberíamos estar recibiendo de acuerdo a la Biblia es la conmemoración de Dios como creador de todas las cosas, como creador de todas las cosas. Y como creador de todas las cosas también tenemos que adorarlo a Él porque Él creó el sol y creó la luna y creó las estrellas. Entonces, el tipo de adoración ahora que se está dando al guardar el domingo está haciendo una adoración al Dios Sol a través de esas figuras antiguas, como era lo de Baal, que para los griegos tenía otro nombre. Los griegos era Zeus, si no me equivoco. Recuerden el día que no soy experto en paganismo, así que puedo equivocarme y no me importa si me equivoco en esto. Usted investigará y sabrá de lo que yo le estoy hablando. El punto es que los diferentes sistemas religiosos que había en las diferentes civilizaciones le daban nombres diferentes, pero era el mismo ser, era la misma figura a la que se estaba adorando. Para los griegos Zeus, que sí, para los romanos Júpiter, era la misma figura y que hoy en día se ha convertido a un cristianismo y se le ha dado nombres diferentes. Y hoy en día nosotros estamos guardando el día que fue conmemorado en el paganismo para celebrar el Día del Sol, que es el domingo Sunday, Día del Sol. Entonces, este contexto se ve en el libro de Ezequiel, y bajo el libro de Ezequiel ahora nosotros podemos ver que también se está dando una obra de sellamiento, y nosotros lo vemos en el capítulo 9. Clamó a mis oídos a gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Mira, lo mismo que leímos en el capítulo 7 de Apocalipsis. Y aquí dice, 6 varones venían del camino a la puerta de arriba que miraba hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir, y entre ellos había un varón vestido de lino. Así lo vimos en el capítulo 7 de Apocalipsis. Había un varón también allí que venía del oriente con un tintero, y iba a sellar ahora a los 144,000, del cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre los cuales había estado. Al umbral de la casa llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová, versículo 4 del capítulo 9 de Ezequiel, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Y dónde iba a poner la señal? Aquí lo dice claramente, en su frente. Ok. Bueno, ya me perdí. Aquí toqué algo y se me fue. Bueno, estamos repasando. Esto está en el video anterior. Aquí lo que quiero marcar es que esa misma descripción es la que está haciendo Apocalipsis. Es la misma descripción. Y los 144,000 ahora reciben el nombre de Jesús, el nuevo nombre y el nombre de su Padre. ¿Y dónde lo ponen? En su frente. Pero la bestia lo coloca también en la frente, pero ahora también lo coloca en la mano. Y en el Viejo Testamento tenemos también, por ejemplo, tenemos que en Betel, y no recuerdo la historia, podemos buscarla ahorita mismo. Vamos a decir, la buscamos inmediatamente. Aquí en el libro de Reyes, en el capítulo, Primeras de Reyes, capítulo 12, versículo 25 en adelante, hablando acerca de Jeroboam, cuando después de Salomón vino Roboam, y Roboam había elevado los impuestos al pueblo. Bueno, se habían revelado 10 tribus. En esto Jeroboam salió como el caudillo de estas 10 tribus, pero Jeroboam quería mantener, por decirlo así, su nuevo reinado. ¿Por qué? Porque el templo de adoración estaba en Jerusalén. Y él no quería que la gente se fuera allá, porque él decía en su corazón, la gente se va a volver al reino de la casa de David. Lo dice el versículo 26. Dice, ahora se volverá el reino a la casa de David, y si este pueblo subiera a ofrecer sacrificio a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. O sea que él tenía miedo de perder su nuevo reinado, porque si la gente se iba a ir al templo, allá se iban a quedar entonces. Entonces él dice,
Miren lo que eso dice. Habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, o los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Y hizo también casas sobre lugares altos, hizo sacerdotes dentro del pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así también lo hizo en Betel. O sea, en otras palabras, él creó ahora su propio sistema de adoración. Creó su propio sistema de adoración en rivalidad con el sistema de adoración que había creado Jehová, en el cual había constituido ese templo allá en Jerusalén. Pues él creó ahora 2 templos, uno en Betel y el otro en Dan. El punto es que cuando el profeta llega ahora y le dice lo que está sucediendo, este rey se puso bravo. Dice, se puso bravo. Aquí lo leemos, por ejemplo, en el versículo 3 dice: y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y las cenizas que sobre él están se derramará. Esa es la advertencia que el profeta le estaba dando sobre lo que iba a hacer Jehová, sobre lo que Jeroboam estaba construyendo. Versículo 4 de este mismo capítulo 13 de Primera de Reyes nos dice: y cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. O sea que Dios le colocó una marca ahí en la mano de él, le colocó una marca. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal del varón que Dios había dado por la palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey le dijo al varón de Dios: te pido que te ruego ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Lo que quiero decir es que cuando este rey Jeroboam, él ahora crea su propio sistema de adoración y crea sus propios templos, sus propios altares, sus propias fiestas de celebración en rivalidad con él, entonces Dios se enojó contra él. Y bueno, ¿qué sucedió? Hubo una señal que se colocó de su apostasía, una señal de su apostasía, y esta señal se colocó en su mano derecha. Ahora, si nos vamos al libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 26, vamos a leer una situación semejante con el rey Usías. Vamos a leer 26, versículo 16 adelante de Segunda de Crónicas. Dice: mas cuando ya era fuerte Usías, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová. Y escuche la palabra prevaricación, porque ya la hemos leído anteriormente. ¿Recuerdan la palabra prevaricación asoladora que hablaba el profeta Daniel? Bueno, está hablando de este tipo de apostasía donde se sientan en el templo y se hacen pasar por Dios como si fueran Dios. Y en esto también quieren ahora, de acuerdo a esta historia, también quieren ser gobernantes y reyes de las naciones, cuando Dios no le ha dado a la iglesia la potestad de gobernar naciones, solamente es administrar el santuario de Dios, o sea, la palabra de Dios, como una escuela en la cual se enseña acerca de la obra de salvación, sobre cómo Dios nos rescata de la condición en la que nosotros nos encontramos, pero no podemos ser gobernantes. Así que por Israel estaba prohibido que los reyes, que tenían que ver la parte judicial solamente, no intervinieran en la parte religiosa. Pero igual como en la historia de Jeroboam, no solamente quiso ser rey, sino también quiso ser sacerdote. En este caso, el rey Usías también, él ahora, siendo rey, quería ser sacerdote también, y dice aquí que había prevaricado estando en esta condición. Nosotros le llamamos esto la unión iglesia y Estado,
¿qué es lo que nosotros vemos en el libro de Apocalipsis? Se une la iglesia y el Estado, porque la iglesia ahora comienza a hacer decretos judiciales donde ordena a todos ahora a que reciban una marca en la mano. Vemos que es como una consecuencia. Bueno, sigamos leyendo. Dice el versículo 19: entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar de incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte. Pues de consecuencia de la lepra, Uzías murió. En el caso de Jeroboam, por lo menos él pidió perdón a Dios y reconoció al profeta y la autoridad del profeta, y le dijo al profeta: oye, pídele a tu Dios que me saque de esto. Y el profeta oró y pues le restauró la mano. Pero el punto aquí es que la prevaricación, la abominación que se puede realizar, es que siendo Estado se una ahora al templo, queriendo ser también sacerdote, queriendo ser parte del proceso de mediación que Dios ha creado en el tierra, como una escuela, como una enseñanza para educarnos a nosotros sobre el proceso de salvación. Yo lo tomo ahora de la fuerza porque soy en la parte gobernante, la parte judicial, pues caigo en la peor de la apostasía, y como consecuencia de la ira de Dios, entonces se coloca una señal, pero es una señal en la cual muestra nuestra destrucción. Puede ser tanto en la frente como puede ser en la mano. A diferencia ahora de los sellos que se ven en el libro de Ezequiel, que corresponden solamente a la frente y al pueblo de Dios. Estamos hablando del pueblo de Dios, es en la frente, pero que esta señal que también se ve en Apocalipsis ahora nos está diciendo que es el nuevo nombre de Jesús, y es el nombre de nuestro Padre. Eso es en reconocimiento de que ellos están adorando al verdadero creador, tanto de los cielos como de la tierra, de las aguas y de la fuente de las aguas, o sea, como creador de la naturaleza. Así que, ¿qué adoramos nosotros? Nos adoramos a la naturaleza, adorando al sol, a la luna, a las estrellas, adorando, o como muchos dicen, a la madre naturaleza, es Astartes, o al sol, adorando al sol, y sobre todo adorándolo en el día del sol, y a la religión que adora el sol, entonces estamos adorando a Baal. Estamos en las mismas consecuencias, estamos en el mismo contexto, y por eso es la conexión que nosotros hacemos del libro de Ezequiel. ¿Ok? Y hay muchas otras cosas que nosotros podemos ver del libro de Ezequiel. Vamos a ir al tablero. Vamos a hacer, en el tablero vamos a buscar. Y estamos analizando, si estamos en la... Ok, déjenme buscar. Aquí ya lo encontré. Aquí vemos muchas de las similitudes. He colocado algunas para que usted vea la relación. Dice en el libro de Ezequiel, en el capítulo 1, 4 al 10, los 4 seres vivientes. Lo mismo lo vemos en Apocalipsis, en el capítulo 4, del 6 al 8. El libro enrollado que debe de comer. Sí, Ezequiel ve un libro enrollado y tiene que comérselo, y se vuelve dulce, pero después se vuelve amargo. Eso está en el capítulo 2 y capítulo 3, justo cuando él está teniendo esa primera visión. Pues Juan, en el libro de Apocalipsis, también ve un libro sellado allí, pues que nosotros reconocemos que es el rollo profético, el libro de profecías. Está en el capítulo 5, de 1 al 4, el libro de Apocalipsis, y lo vemos también en el capítulo 10, del 1 al 2, 10 del 1 al 2, donde ya se ve abierto ese libro, primero cerrado, sellado, y después abierto. Significa que Dios ha abierto el conocimiento profético a las personas, y no tenemos excusa. Y que este libro ahora, en el capítulo 10, versículos 9 al 11 de Apocalipsis, Juan se lo tiene que comer, y es dulce al principio, pero después se vuelve amargo, justo igual como Ezequiel en el capítulo 3, del 1 al 5. Entonces la ira de Dios está por derramarse en el capítulo 5, de 9 al 13 del libro de Ezequiel,
pues es la misma ira de Dios que ahora se derrama en el capítulo 11, 18 al 16. Y no es que no se haya derramado, no es que se haya derramado. Si usted lee el libro de Lamentaciones, yo no lo voy a buscar aquí en la pantalla, pero justo antes de Ezequiel tenemos el libro de Lamentaciones. Si usted lee el capítulo 2, en el capítulo 2 dice así, comenzando dice, como oscureció el Señor en su enojo a la bella Sión, derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, no se acordó del estado de sus pies en el día de su enojo. Incluso aquí Jeremías en el libro de Lamentaciones recuerda hasta la oración de Salomón, ve la conexión con Salomón y dice, oye, Salomón oró y dijo que la tierra ni siquiera el estrado de sus pies. Pues aquí ahora el profeta Jeremías está recordando eso y está diciendo que Dios ya ni se acordó del estrado de sus pies en el día de su enojo. Y destruyó el Señor y no perdonó, destruyó todas las tiendas de Jacob, echó por tierra la fortaleza de las hijas de Judá, humilló el reino y sus príncipes. En el versículo 3 dice, y en el furor de su enojo cortó todo el poder de Israel y retiró de él su diestra ante el enemigo. Encendió en Jacob llama de fuego que devora a su alrededor. Entesó su arco como enemigo y afirmó su diestra como adversario y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Esau derramó como fuego su enojo. Así vemos en Lamentaciones lo que Ezequiel está tratando de prevenir. Y Dios diciéndole, oye, va a suceder esto, pero antes que suceda voy a hacer un proceso de sellamiento. Y después entonces cae su ira en quienes, con los que ellos que tenían una marca y no de Dios, sino del enemigo, una marca de la apostasía, tanto en su frente y en sus manos, que para el ángel destructor era completamente visible. Tal vez nosotros no la veamos visible, pero estamos marcados así lo mismo, y lo explico de esta manera, así mismo como los soldados tienen marcas de rayos láser que pueden ser invisibles, que solamente con un lente especial pueden ver, y usted puede estar marcado de arriba y para abajo, y usted ni siquiera se da cuenta de que está marcado para ser eliminado. Pues así mismo Dios se está enseñando, se está colocando un sello y se está colocando una marca, pero que ese sello y esa marca tienen un conocimiento que usted tiene que aprender para saber entonces cuál es el que está, qué sello es el que tiene. Porque puede ser que no lo vea, pero de que puede estar siendo marcado en este momento es algo innegable. Es un hecho, hermano. Es un hecho. Entonces, el libro de Ezequiel tiene esta relación, por eso lo estamos apuntalando tanto y tanto y tanto, para que sea muy fuerte el argumento y que usted pueda decir, oye, tengo que leer Ezequiel. Bueno, entonces, las abominaciones se presentan en el libro de Ezequiel, en el capítulo 8, del 5 al 18, tanto como las abominaciones se presentan en el 17:4 del libro de Apocalipsis. Habla de las abominaciones de Babilonia y el por qué va a derramar el castigo sobre Babilonia, y claro, y sus hijos. Entonces, también Dios promete el dar un corazón nuevo a cada persona, y ese corazón nuevo lo repite ahora en Hebreos. Pablo lo repite. Pues ese corazón nuevo es lo que Dios quiere darnos a nosotros. En el libro de Apocalipsis, nosotros leyendo el Apocalipsis, es una de las bendiciones que nosotros vamos a recibir al estudiar el libro del Apocalipsis. Pero hay algo importante, y rectifico aquí: la santificación del sábado que se lee en el capítulo 20 del capítulo 10. Ahora también en el capítulo 14 dice los que santifican. Si leemos rápidamente, oye, y lo hemos leído ya muchísimas veces, lo hemos leído, pero es necesario repetirlo para que usted vea que así son las cosas, así es, hermano. Dice aquí, está aquí la paciencia de los santos, o sea que están santificados, dice los que guardan los mandamientos de Dios, tienen los mandamientos de Dios, y ya nosotros conocemos los mandamientos de Dios claramente establecidos como la ley moral de Dios, entre el cual el cuarto mandamiento hace referencia al sábado, igual como en el libro de Ezequiel. Esto es importante porque habla de la santificación del sábado, y en Apocalipsis habla también de la santificación, y no solamente del sábado, sino de los mandamientos, de todo y cada uno de ellos. Como esa parte
en la cual nosotros identificamos al verdadero Dios creador de los cielos, de la tierra, de las aguas y de las fuentes de las aguas. Recuerden eso, el Dios creador de la naturaleza, adorando al creador de la naturaleza y no a la naturaleza. Y tenemos también la medición del templo que se van en los últimos capítulos de Ezequiel del 40 en adelante, y tenemos también una medición en el templo en Apocalipsis 11 del 1 al 2. Así vemos nosotros ahora que hay esa clara distinción, hermano, donde Ezequiel viene a formar parte del conocimiento que nosotros tenemos que tener para poder entender Apocalipsis. Ahora, la pregunta de todo, ahora, ¿qué llevo yo con todo esto? Recuerden que nosotros queríamos identificar a dos grupos de personas. Queríamos identificar a dos grupos de personas y lo vamos a ver inmediatamente, y lo vamos a ver que la definición de grupo de personas está en la adoración de Dios, de los mandamientos, el reconocimiento de cuál es esa bestia operante que menciona el libro claramente, el libro de Apocalipsis menciona claramente el que nosotros distingamos las enseñanzas que está realizando con las verdaderas enseñanzas de Cristo Jesús. Si tú reconoces ese poder, reconoces cuál es el poder operante y cuál es la abominación que ésta trae, entonces puedes hacer una diferencia, reconocer al verdadero Dios, Jehová, y no a Baal. Ok, hacer esa diferencia. Y eso es lo que vamos a ver entonces en el último capítulo. Así que gracias por estar con nosotros. Ya el tiempo se nos ha acabado. Vamos entonces a la última parte, la tercera parte de este video. Y bueno, invitándolo para que puedan estar contactados con nosotros. Se despide de usted el hermano Fernando. Gracias por haber estado en todo este tiempo con nosotros. Que Dios lo bendiga.